Shalom y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este día, cabeza del año, veremos el tema Rosh Hashanah 5993. ¿Qué significado tiene el año 5993? ¿Será que este año es el año del Creador? ¿Qué significado tiene el 2023? Pues hoy lo vamos a descubrir. También veremos una enseñanza muy interesante acerca de la uva, granada, trigo y cebada. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Vamos a comenzar hablando de las especies que crecen en la tierra de Yasharel. Existen 7 especies de alimentos que crecen en la tierra prometida. La lista se menciona en el siguiente verso. Devarim 8:8 nos dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Estas 7 especies en hebreo se conocen como Shivat Haminim. Sus nombres hebreos son los siguientes. El trigo en hebreo es Jitá, y dentro de un momento extraeremos una enseñanza muy interesante a partir de las letras de Jitá. El valor numérico de la palabra Jitá es igual a corazón. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Entonces enumeremos esas 7 especies con sus nombres hebreos. Número 1, trigo o Jitá. Número 2, cebada o seorá. Número 3, uvas o gefen. Número 4, higos o teená. Número 5, granadas o rimón. Número 6, aceitunas o sayit. Número 7, dátiles o tamar. Esas 7 especies son las que más produce la tierra prometida. Puede producir otras especies desde luego, pero estas 7 especies son la carta de presentación de la tierra de Yasharel. Nosotros vamos a enfocarnos y hablar de 4 de las 7 especies: trigo, cebada, uva y granada. Ahí se encuentran una enseñanza profunda. Comencemos hablando del trigo o Jitá. Jitá se escribe con 4 letras hebreas: Het, Yod, Tet y Hei. Estas 4 letras hebreas forman el número 32, y 32 es el valor numérico de la palabra hebrea Lev, que significa corazón. ¿Por qué el trigo y el corazón tienen el mismo valor numérico? Bueno, antes de hacer las conexiones, primero definamos a quién representa el trigo y a quién representa el corazón. Comencemos leyendo los siguientes 2 versos. Matillá 13:30 nos dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El otro verso nos dice: de cierto os digo que si el grano de trigo, Yahshua, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Claramente vemos que el grano de trigo representa a nuestro Mashiach y también al creyente fiel. Pero ¿a quién representa el corazón? Bueno, con esta imagen lo van a visualizar. La primera letra con que comienza la Torá es la letra Bet de Bereshit, y la última letra con que termina la Torá es la letra Lamed. Juntando la Lamed y la Bet se forma la palabra hebrea Lev, que significa corazón. Por tanto, el corazón representa la Torá. Ahora hagamos las conexiones, pero primero pongamos las definiciones en la mesa. Trigo es igual a corazón. Miren esa ecuación como una balanza. A un lado tenemos el trigo y al otro lado tenemos el corazón, la Torá. Es decir, la Torá es el parámetro base para pesar al trigo. La Torá tiene alrededor de 613 mandatos, de los cuales algunos son exclusivamente para los varones, otros mandatos son para las mujeres y otros mandatos para los Kohanim, etc. Pero ahora, de los 613 mandatos, supongamos que usted puede cumplir 200 mandatos. En base a eso, usted será evaluado en el día de la cosecha. Si usted, pudiendo guardar 200 mandatos, solo guarda 100, entonces vas a quedar reprobado. ¿Cuánto era la calificación máxima que sacaba un alumno en la escuela?
era 20 y la calificación mínima para aprobar era la mitad más 1, es decir, era 11. Tú tenías que sacar una calificación mayor al 50% de la nota máxima. Lo mismo se aplica en el mundo Harruajin. Tú tienes que guardar mínimamente un 50% de los mandatos que te fueron asignados por Yahweh. Si Yahweh conoce que puedes guardar 200 mandatos de la Torá, entonces serás evaluado en base a 200 mandatos. Esa será tu nota máxima. Si guardas 100 mandatos, que sería el 50% del total, entonces a las justas estarías calificando para ser trigo guardado en los graneros de Yahweh. Pero si guardas 150 mandatos de los 200 que Elohim te asignó, entonces calificas con buena nota para ser trigo. Ahora bien, hacemos una pequeña aclaración. Esto no significa que la salvación se obtiene por obras, claro que no. La salvación se obtiene únicamente aceptando a Yahshua como único salvador. Pero entiendan, la emuná sin obras está muerta. Si usted acepta y cree en Yahweh y Yahshua sin poner por obra la Torá, entonces tu emuná está muerta y nadie puede ser salvo con una emuná muerta. Por tanto, decimos lo siguiente: hay una evaluación para ser guardados en el granero de Yahweh. Tenemos que obtener una nota mínimamente de 11. Si sacas 10, entonces eres tibio y Yahweh te vomitará de su boca. Si sacas 11, entonces estarías del lado del calor con las justas. Si sacas 9 o inferior, entonces eres frío y no calificas para ser trigo. En consecuencia, hay una evaluación y la nota máxima es 20. Esto, por supuesto, es solo un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Solo Yahweh conoce su escala de calificación. Por tanto, hay que esforzarnos en guardar cada mandato de la Torá. Estamos comenzando un nuevo año torático y Yahweh quiere ver cuánto empeño le ponemos en cumplir su Torá. No podemos hacerlo al 100%, pero hagamos el mejor esfuerzo. Cada persona es evaluada según su capacidad. Un Yasharelim del pueblo no puede ser evaluado con la escala del Cohen o rey. Una persona que está en autoridad será evaluado más rigurosamente. Por eso Shaulo dijo: no se hagan maestros muchos de ustedes, porque nosotros seremos evaluados más rigurosamente. Entonces no hagamos comparaciones los unos con los otros. Al que se le da más, también se le exige más. Ser sakenim o proclamador, más que un honor, es una responsabilidad tremenda. Por ende, cada uno preocúpese por sí mismo. Este nuevo año torático, Yahweh nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Si el año pasado hemos cometido muchos errores, este año ya no volvamos a cometer ese mismo error. Con cada año que pasa, nuestra exigencia se incrementa. ¿Por qué? Porque Yahweh quiere vernos crecer. ¿Qué hace una plantita? Aumenta de tamaño con cada día que pasa. De la misma forma, Yahweh quiere que nosotros crezcamos con cada año que pasa. No podemos quedarnos en el mismo tamaño. Si usted se queda en el mismo tamaño, nunca dará fruto. Por tanto, la palabra jitá o trigo nos enseña que un día nosotros seremos evaluados en base a la Torá. De ti depende presentarte aprobado o desaprobado. Shaulo nos dice lo siguiente, 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Yahweh aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Emet. Esto fue la introducción. Ahora sí, comencemos oficialmente el tema. Jitá se escribe con 4 letras hebreas: Het, Yod, Tet y Hei. La Het significa vida, por eso la palabra Hayim comienza con Het. La Yod significa la mano derecha. La Tet significa vasija de barro, y barro en hebreo es Tit. Y la letra Hei representa al hombre con las manos alzadas. Por tanto, el significado pictográfico de la palabra Jitá es: la vida está en la mano derecha del que se hizo a sí mismo vasija de barro y murió como el hombre con
con las manos alzadas. Y curiosamente nuestro Mashiach Yahshua dijo en Yohanan 12:24: yo soy el grano de trigo que cae en tierra y muere para llevar mucho fruto. Vea usted cómo todo apunta a Yahshua. Las letras de Gitá dan testificar fiel de su creador. Ahora vamos a extraer otra enseñanza a partir de las letras de la palabra Gitá, traducido como trigo. La primera letra Het representa el concepto de vida o aliento. En el Tanakh se dice que Yahweh creó al ser humano y le dio aliento de vida. Entonces, así como el trigo necesita del viento para dispersar sus semillas y multiplicarse, así también nosotros necesitamos del aliento o ruaj de Yahweh para tener vida y ser fructíferos para el servicio de Él. Eso nos enseña la primera letra Het de Gitá. La segunda letra de Gitá, la Yod, representa el concepto de mano o poder. Yahweh muchas veces demuestra su poder y mano extendido en favor de su pueblo, como el caso de la liberación de los Yasharelim de Egipto. Entonces, así como la mano del agricultor es necesaria para sembrar y cosechar el trigo, así también nosotros necesitamos del poder y la mano de Yahweh para poder llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. La tercera letra de Gitá es la Tet. Esta letra representa nuestra fragilidad como vasijas de barro. Somos tan frágiles que podemos rompernos en cualquier momento. Es decir, en cualquier momento nos deprimimos, lloramos o llegamos a desanimarnos. Hasatán conoce esta debilidad nuestra y nos rodea con sus dientes para triturarnos. Pero Yahweh nos rescata de sus manos si nosotros nos unimos en pacto como manojos de trigo. Si tú estás solo y no te has unido en pacto con otros Ajim, entonces créeme que Hasatán te va a rodear como los lobos rodean a un búfalo solitario y lo despedazan ahí mismo. Por ende, esta tercera letra Tet de Gitá nos enseña que nosotros debemos rodearnos con otros Ajim para estar unidos como una gavilla de trigo. Si tú caminas en grupo, Hasatán no va a poder cazarte, pero si eres un llanero solitario, entonces te pasará lo mismo que le pasó al búfalo solitario. La cuarta letra de Gitá es la Hei. Esta cuarta letra revela algo interesante y dentro de un momento lo vamos a ver. La Hei significa revelación. ¿Con qué número está asociado la revelación? Con el número 5. Por eso la quinta letra del alefato hebreo es la Hei. Y también la Torá fue revelado con 5 libros. Entonces el número 5 significa revelación. Incluso Shaulo conocía muy bien eso, por eso dijo en 1 Corintios 14:19: prefiero hablar 5 palabras con mi entender que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por tanto, el número 5 representa revelación y nuestro Mashiach, el grano de trigo, fue traspasado en 5 puntos para revelar al Abacadosh Yahweh. Fíjense, Yahshua fue perforado en las 2 manos, en los 2 pies y fue traspasado en su costado. Ahí están las 5 perforaciones que Yahshua sufrió para revelarnos al Padre. Entonces vemos que todas las conexiones siempre nos llevan al Mashiach. Si usted no encuentra al Mashiach en sus conexiones, entonces algo anda mal. Tal vez tienes escamas puestas en los ojos. ¿Qué animal tiene escamas? El dragón. Sigamos haciendo más conexiones. La cuarta letra de Gitá o trigo es la Hei, que ya vimos que significa revelación, y todos sabemos que el trigo representa la palabra de Yahweh, su Torá. ¿Y cuándo fue revelado la Torá? En el monte Sinaí, en el mes 3, justo en el mes en que se cosecha el trigo. ¿Dónde se reveló la Torá? En la cima del monte Sinaí. Monte en hebreo es Har, que significa pictográficamente revelación en la cabeza. Es decir, Yahweh nos revela su Torá en nuestra mente. Él mismo lo describe de la siguiente forma. Yirmeyá 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Yasharel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá en su mente, Rosh, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Entonces estamos aprendiendo una gran enseñanza
enseñanza a partir de una sola palabra hebrea llamada jitá o trigo. Pero esta riqueza de conceptos solo se encuentra en el hebreo, la lengua de la creación. Ahora vamos a extraer una enseñanza del granero. ¿Dónde se almacena el trigo? En un granero. La palabra granero en hebreo es asam, que tiene un valor numérico de 101. Ese número es bastante interesante, ya que Yahshua dijo que algunos de sus discípulos fructificarán al 100 por 1, es decir, a su plenitud. El Tanaj menciona 3 niveles de fructificación: aquellos que darán fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Los que den fruto al 30 por 1 serán los siervos menores en el reino. Los que den fruto al 60 por 1 serán los siervos mayores. Pero aquellos que den fruto a su plenitud al 100 por 1, ellos serán la novia del Cordero. ¿Qué les parece? La salvación no se gana por obras, pero serán tus obras los que determinen en qué posición servirás en el reino de Yahweh. Si se dan cuenta, todo está bien clasificado y pesado, hasta el más mínimo detalle. Todo el universo fue creado por peso, medida y regla, lo que significa que el mejor matemático es Yahweh Elohim. Vayamos por más conexiones. La palabra asam, traducido como granero, se escribe con 3 letras hebreas, Aleph, Samech y Men. Si ordenamos estas letras de otra forma, ¿qué palabra aparece? Aparece la palabra maos, que significa riqueza. El mensaje Harruajín que podemos extraer de esto es simple. La riqueza del creyente no depende de cuánto dinero tengas en los bolsillos, sino más bien la riqueza del creyente depende de cuánto trigo tengas, es decir, de cuánta palabra tengas en tu vida, oh granero. Nosotros somos recipientes donde la palabra es almacenada. Por ende, tu riqueza en el reino de los cielos será directamente proporcional a la cantidad de palabra que has retenido y lo has transformado en obras. Si eres la novia del Cordero, tienes tu granero al 100 por 1. Si eres siervo mayor, tienes tu granero al 60 por 1. Y si eres siervo menor, entonces tienes tu granero al 30 por 1. ¿Cómo estará tu vida, oh granero? Solo Yahweh Elohim lo sabe. Entonces hay que esforzarnos al máximo para ser ese granero rebosante de trigo. No te conformes con ser un granero que contenga trigo a la mitad o menos de tu capacidad. Nosotros hemos sido creados para dar fruto rebosante. El rey David lo dijo claramente en el Tehilim 23:5. Mi copa está rebosando, significando que su vida estaba produciendo el fruto esperado. Yahweh espera que nosotros demos fruto a su plenitud. Este nuevo año torático que comenzamos, Yahweh nos quiere ver rebosando. Ahora examinaremos el trigo y la cizaña para extraer otra enseñanza. Matillá 13 del 24 al 26 nos dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Noten la frase: cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. ¿Qué significa eso? Que la cizaña es idéntica al trigo. Usted no podría distinguir trigo de cizaña en la etapa temprana de la siembra. Es decir, el primer mes el trigo y la cizaña son idénticos. El segundo mes siguen creciendo igual. El tercer mes un poquito se empiezan a diferenciar, pero el cuarto mes la cizaña queda revelada. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el mes cuarto después de sembrar, el trigo comienza a dar su fruto y como consecuencia se inclina por el peso de sus frutos. En cambio, la cizaña también produce fruto, pero no tiene peso, es decir, produce un fruto vacío, y el agricultor fácilmente se da cuenta
¿cuál es trigo y cuál es cizaña? El trigo cuando fructifica se inclina, pero la cizaña permanece erguida. De la misma forma sucede con los creyentes. Aquellos que son trigo se inclinan y se humillan delante de Yahweh su Elohim en su etapa de fructificación, pero la cizaña permanece erguida y arrogante. Por eso Yahweh manda quemar la cizaña al final de la cosecha. Ahora hagamos un cuadro comparativo entre el trigo y la cizaña. En cuanto a la apariencia, la cizaña produce flores pequeñas y oscuras, simbolizando que la simiente de Hasatán está floreciendo pero en oscuridad. En cambio, la simiente de Yahweh, el trigo, echa flores grandes y doradas, simbolizando una vida abundante y lleno de luz. En cuanto al valor nutricional, la cizaña es tóxica y no comestible. Ni siquiera los animales quieren comerse la cizaña, simbolizando a aquellas personas tóxicas que no edifican a los demás, sino al contrario, comienzan a insultar a su prójimo y meten veneno por todos lados. En cambio, el trigo es comestible y rico en nutrientes, simbolizando a aquellas personas que sirven a los demás sin esperar nada a cambio, edifican a los demás y nutren de la palabra al necesitado. En cuanto al cultivo, la cizaña aparece como maleza. Nadie lo cultivó, pero aparece, simbolizando a aquellas personas que Hasatán introduce en medio de la asamblea para crear contiendas y división. En cambio, el trigo es cultivado por Yahweh, simbolizando a todas aquellas personas que Yahweh puso en la asamblea para que lleven abundante fruto. Ahora, en cuanto al significado simbólico, no hay necesidad de explicar. Todos sabemos que la cizaña representa a los hijos del diablo y el trigo representa a los hijos de Elohim. Esa es la enseñanza que podemos extraer a partir de una comparación del trigo y la cizaña. Ahora vamos a extraer otra enseñanza partiendo de las partes que posee la planta del trigo. El trigo posee 4 partes fundamentales. Número 1. La espiga. Es la parte superior del tallo de trigo donde se encuentran las semillas o granos. La espiga de trigo nos recuerda sobre la importancia de estar firmemente arraigados en nuestra emuná en Yahweh. Así como la espiga sostiene los granos, así nuestra emuná en Yahweh nos sostiene en tiempos de prueba y dificultades. Parte número 2 del trigo, el salvado. El salvado es la capa exterior del grano de trigo y contiene la mayor parte de la fibra y los nutrientes. El salvado de trigo nos enseña sobre la importancia de la nutrición en nuestra vida Harruajín. Así como el salvado es rico en nutrientes esenciales para nuestro cuerpo, así nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Yahweh para mantenernos fuertes y saludables en sentido Harruajín. Parte número 3 del trigo, las raíces. Las raíces nos enseñan sobre la importancia de la dependencia completa de Yahweh Elohim. Así como las raíces dependen del agua y los nutrientes del suelo, así nosotros dependemos totalmente de Yahweh para crecer y fortalecernos. Finalmente, parte número 4 del trigo, las hojas. Las hojas del trigo nos enseñan sobre la importancia de la luz en nuestras vidas. Así como las hojas producen alimentos y oxígeno a partir de la luz solar, así necesitamos permanecer conectados a la luz del mundo que es Yahshua para producir fruto y tener una vida abundante. Por tanto, el trigo o jitá, el alimento más importante de las 7 especies, hace honor a su nombre, tiene una enseñanza profunda. Ahora veremos la cebada o seorá. Antes de hilar una enseñanza a partir de la cebada, vamos primero a mencionar los beneficios que produce comer cebada. La cebada es una fuente de selenio. ¿Sabía usted que el selenio es un antitumor? Es un antioxidante. Protege la próstata, los ovarios y los senos en caso de las mujeres. Si usted, varón, sufre de próstata, comience a consumir cebada todos los días. Si usted, mujer, sufre de los ovarios o senos, haga lo mismo. La cebada es importantísimo. Por ejemplo, cuando alguien dice esa persona está cebado, ¿qué está diciendo? Que esa persona está bien fuerte. La cebada es uno de los cereales más fundamentales.
Por eso Yahshua usó 5 panes de cebada para alimentar a 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué el Mashiach usó específicamente la cebada para alimentar a más de 5.000 personas hambrientas? Porque la cebada es el mejor alimento para el hambriento, y la cebada prolonga la vida de las personas. Es un reparador celular y repara el ADN. Por ende, las personas que comen cebada todos los días viven más años. Pueden vivir hasta 100 años. La hoja de cebada tiene un efecto reparador en artritis. ¿Por qué? Porque es energía de sol concentrada. Por eso los granjeros dan de comer hoja de cebada a sus animales enfermos. La gente que conoce los secretos de la cebada sabe muy bien que los animales que comen pasto de cebada son más saludables. Y no solamente eso, a la gente que está débil le das un 60% de harina de cebada más 40% de café de algarrobo. Esa dupla 60% de cebada y 40% de algarrobo al más débil lo vuelve fuerte. ¿Por qué? Porque estás juntando un cereal que es la cebada con una menestra que es el algarrobo. ¿Qué transmite el algarrobo? Energía del mar, porque su raíz tiene más de 70 metros por debajo de la tierra. Entonces la gente que toma cebada con algarrobo está bien fuerte. Consuma cebada a partir de hoy. Puede comerlo en hojuelas, tostado, en harina, en sopas, etc. La cebada es el mejor alimento para el débil y el hambriento. Yahweh lo puso para la sanidad del cuerpo. Finalmente, para terminar esta primera parte, vamos a examinar lo que sucedió en la alimentación de los 5.000. Ahí se encuentra algo muy interesante relacionado con la cebada. Lucas 9:16 nos dice: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, nuestro Mashiach los bendijo y los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. El texto no menciona explícitamente que fueron 5 panes de cebada. No obstante, sabemos que fue panes de cebada. ¿Por qué? Por 2 razones simples. Número 1, la cebada era llamado el lejem de los pobres o lejem de humildad. Por ende, Yahshua no pudo utilizar otro lejem que no sea la cebada. Número 2, porque según el relato, la gente estaba hambrienta y la hora ya estaba avanzada. ¿Y cuál es el mejor alimento para el hambriento y el débil? Es la cebada. La cebada es energía de sol concentrada y fortalece al débil y al hambriento de inmediato. Por tanto, deducimos que Yahshua usó 5 panes de cebada para alimentar a más de 5.000 personas. Y en este relato Yahshua reveló el nombre del Padre y se reveló a sí mismo como el Hijo. En la mano derecha Yahshua reveló al Padre y en la mano izquierda él se reveló como el Hijo. ¿Cómo es esto? Bueno, déjame que te explique. Según el relato, Yahshua tomó 5 panes y 2 peces y los bendijo. Los 5 panes lo tomó en su mano derecha. ¿Cómo sabemos esto? Muy simple, fíjense en los siguientes detalles. La mano derecha en hebreo hace referencia a la letra Yod y el número 5 hace referencia a la letra Hei. Por tanto, cuando el Mashiach levantó en su mano derecha los 5 panes de cebada, literalmente estaba revelando la Yod más la Hei, formando así la forma poética Ya del nombre del Creador Yahweh. Entonces el Mashiach en su mano derecha reveló a su Padre y en su mano izquierda se reveló a sí mismo como el Hijo. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense en los siguientes detalles. Los 2 peces fueron levantados en la mano izquierda. El número 2 hace referencia a la letra Bet y el pez es uno de los significados de la letra Nun. Por ende, si juntamos Bet más Nun, obtenemos la palabra Ben, que significa hijo. Por tanto, en la alimentación de los 5.000 encontramos una enseñanza profunda. Cada detalle de lo que hizo Yahshua tiene un significado y una revelación profunda. ¿Quién escuchará la revelación del Padre? Yeshayá 53:1 nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo Kadosh de Yahweh? Yo, Yahshua, he enviado mi malaj para daros testificar de estas cosas en las asambleas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Vamos a continuar la enseñanza en este Rosh Hashanah. Ahora veremos la enseñanza de la granada. La granada en hebreo es rimón, que se escribe con 5 letras hebreas: resh, yod, men, waw y nun. Estas 5 letras nos enseñan algo muy interesante. Examinemos cada letra por separado. La primera letra de rimón es la resh, y la resh es la primera letra de la palabra reshit, que significa principio, significando que la granada no puede faltar en tu mesa en Rosh Hashanah, que significa principio de año. Y de hecho, en este momento debes estar saboreando tu granada. ¿Por qué la granada o rimón comienza con la letra resh? Muy simple, porque la granada es la cabeza de las frutas. No existe otra fruta que sea superior en belleza y sabor que la granada. De hecho, en el libro de Cantares, la esposa compara las mejillas de su amado como la mitad de una granada. Cantares 4:3 nos dice: tus labios como el hilo de grana, y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Entonces la granada es un símbolo de la belleza, y eso lo convierte en una fruta prominente. De ahí que rimón comienza con la letra resh. La yod es la segunda letra de rimón. La yod es la letra más pequeña del alefato hebreo. Por eso Yahshua dijo: ni una yod ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Entonces la yod nos enseña la humildad. Por eso el nombre del Creador comienza con la letra yod. ¿Cómo tenemos que comenzar este nuevo año? Con humildad. Si no hay humildad, se acabó todo. La tercera letra de rimón es la mem. La mem es la letra con que comienza la palabra mitzvah, que significa mandato o buena acción, lo que significa que guardar los mitzvot de Yahweh debe ser una delicia para nosotros. Debe ser como saborear una rica granada. La cuarta letra de rimón es la waw. Esta letra a menudo se asocia con la conexión y la unión, lo que significa que debemos trabajar juntos, debemos unirnos en pacto fuertemente al comenzar el año. Esa unión se fortificará en Bikurín, cuando nos atemos como manojos de cebada y nos presentemos ante Yahweh como primicias de la cosecha. La quinta letra de rimón es la nun. La palabra neshama comienza con la letra nun, que significa vida. Esto quiere decir que nuestra neshama debe estar llena de vida al comenzar el año. No podemos comenzar renegando, de mal ánimo o enojados. Esas caras largas, por favor, no queremos verlas. Empecemos el año semejante al jugo de granada fresco. No empecemos el año secos y marchitos. Entonces, el significado que podemos armar a partir de la palabra rimón es lo siguiente. Rimón se escribe con 5 letras hebreas. La resh está asociado a la cabeza, la yod a Yahweh, la men a mitzvah, la waw a la unión o pacto, y la nun está asociado a la neshama. Por tanto, rimón o granada pictográficamente significa la cabeza, que es Yahweh. Nos da sus mitzvot para entrar en unión o pacto entre personas o neshama. De eso trata Rosh Hashanah. El objetivo es entrar en pacto con los ajín a través de los mitzvot de Yahweh. Fíjense cómo una simple palabra nos puede enseñar mucho. La propia granada da testificar de su creador. Ahora vamos a hacer una interesante permutación para encontrar un significado que te hará erizar la piel. La palabra hebrea rimón, como ya vimos, hace referencia a los mitzvot o mandatos de Yahweh Elohim, y de hecho se dice que la granada posee 613 semillas, una cantidad que representa los 613 mitzvot de la Torá. Entonces, cuando hablamos de granada, estamos hablando de mitzvot. Pero ahora fíjense, ¿qué sucede si a la palabra rimón le alteramos el orden de las letras? ¿Qué sucede? Sucede algo extraño. Fíjense, rimón se escribe con 5 letras hebreas: resh, yod, men, waw y nun. Ahora fíjense
qué sucede si a la primera letra de rimón lo permutamos con la letra intermedia mem. ¿Qué sucede? Ahí lo tienen, aparece la palabra mirón, que significa mercurio. ¿Qué es el mercurio? Es una sustancia sumamente tóxica y venenosa para el ser humano. Es decir, si permutamos o alteramos dos letras de la palabra rimón, que hace referencia a los misbots, aparece una palabra que da muerte a las personas, lo que significa que no podemos alterar el orden de los mandatos de Yahweh. Si Elohim te dice haz esto, tienes que hacerlo al pie de la letra. No puedes hacerlo a tu manera. Por ejemplo, si Yahweh te dice celebra mis moedín en su temporada, celebra el pesaje en la primavera, pero tú decides celebrarlo antes del equinoccio de primavera. Dime, ¿qué es eso? Alterar el orden establecido, alterar los mandatos de Yahweh. Por ende, si celebramos las moedín antes de tiempo o después de tiempo, estamos dando de comer mercurio al pueblo, y lógicamente eso traerá muerte jarruajín al pueblo. Por tanto, la granada o rimón nos enseña que por ningún motivo cambies o permutes el orden establecido de los mandatos de Yahweh. Si lo haces, tendrás que pagar las consecuencias. Nosotros celebraremos el pesaje en su temporada. Eso lo descubriremos dentro de un momento. Primero terminemos de hablar de la cuarta especie que mencionamos, en este caso las uvas. Uva en hebreo es gefen, y de la uva se produce el vino. Salmo 104:15 nos dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el lejem que sustenta la vida del hombre. El vino no es algo malo siempre y cuando te tomes una sola copita pequeña, y dentro de un momento calcularemos cuánta cantidad de vino máximo puedes tomarte sin emborracharte. Ya hablamos de la borrachera hace poco. Un creyente no puede ser un borracho, y la palabra borracho se define a partir de la cantidad de alcohol que entra en tu cuerpo. Eso lo calcularemos dentro de poco. Comencemos viendo un poco de introducción acerca de la uva. Una primera enseñanza es la siguiente. Así como las uvas son exprimidas para extraer el jugo, así nosotros tenemos que estudiar y examinar la palabra de Yahweh para extraer su verdadero significado y enseñanza. En Galilea se producía uno de los mejores vinos, y nuestro Mashiach Yahshua vivió y pasó gran parte de su ministerio en Galilea, significando que Yahshua, la vid verdadera, que produce el mejor vino, hace honor a su renombre. ¿Cuál fue el primer milagro de Yahshua? Fue convertir agua en vino, lo que significa que la vid es la planta que representa más excelentemente a Yahshua. Y curiosamente, Caná, lugar donde Yahshua hizo ese milagro, se encuentra en Galilea. Vea usted, todo tiene una conexión. Ahora bien, dijimos que una copita de vino alegra el corazón del hombre, pero ¿cuánta cantidad de vino puedes tomar sin llegar a emborracharte? Calculemos la cantidad de alcohol que tu cuerpo puede tolerar antes de que entres en un estado de embriaguez. La ciencia ha comprobado que una persona entra en un estado de embriaguez cuando el nivel de alcohol en su sangre supera el 0.08%. Una persona adulta tiene alrededor de 5 litros de sangre. Sáquenle el 0.08% a eso. ¿Cuánto nos da? Nos da 4 mililitros. Si usted tiene 4 mililitros de alcohol en su sangre, se le considera que ha entrado en un estado de embriaguez. Ahora vamos a calcular la cantidad de vino que tiene 4 mililitros de alcohol. Conociendo ese dato, sabremos cuánta cantidad de vino máximo puede tomar usted antes de emborracharse. Generalmente un vino normal tiene 10% de alcohol. Entonces hacemos las ecuaciones. Supongamos que tenemos una cantidad X de vino
vino. A esa cantidad le sacamos el 10%, lo cual nos daría la cantidad de alcohol que contiene el vino cuya medida es X. Entonces, despejando la ecuación tenemos lo siguiente. X es igual a 40 mililitros de vino. Entonces, si usted toma una copita de vino de 40 mililitros, podría estar cruzando el límite máximo y entrar en embriaguez. 40 mililitros es una cantidad muy pequeña. En pantalla se muestra 40 mililitros de vino. Es prácticamente la tercera parte de una copa pequeña. Esa cantidad máximo de vino puedes tomar. Si te tomas más de 40 mililitros, entonces yo no me hago responsable. Por tanto, matemáticamente hablando, el vino no es algo malo. Usted podría tomarlo en ciertas ocasiones para digerir bien sus alimentos pesados, sobre todo si tienes enfermedades estomacales. Fíjense lo que Saulo le dice a Timoteo. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus enfermedades frecuentes. Entonces el vino no es algo malo. Se vuelve malo cuando abusas de él y lo tomas descontroladamente. Tomar una copita de vino máximo de 40 mililitros le hace bien a tu cuerpo, pero si tomas más de 40 mililitros, entonces estás entrando en la categoría de borracho. Por ende, el término borracho se puede definir matemáticamente de la siguiente forma. Borracho es aquel que toma vino más de 40 mililitros. ¿Qué les parece? Ahora veremos 4 términos hebreos traducidos como vino. Número 1, yayin. Este es el término hebreo más común para el vino y se utiliza para referirse a cualquier bebida fermentada elaborada a partir de las uvas. Yayin también puede significar jugo de uva o mosto. Número 2, jamar. Este término se utiliza para referirse al vino cuando se lo compara con otras bebidas alcohólicas como la cerveza. El significado pictográfico de la palabra jamar lo describe todo. Jamar se escribe con 3 letras hebreas, Het, Mem y Resh. La Het significa muro, la Mem significa agua y la Resh significa cabeza. Por tanto, jamar traducido como vino significa un muro de agua en la cabeza, y eso es exactamente lo que produce una bebida alcohólica en el cerebro. Cuando alguien está borracho, el alcohol llega al cerebro y bloquea parcialmente la sinapsis. ¿Qué es sinapsis? Es la comunicación de una neurona con otra neurona. Es decir, cuando alguien está borracho pierde su capacidad de recordar. Por eso los borrachos al día siguiente no recuerdan cómo llegaron a su casa, no recuerdan qué han hecho. Otra consecuencia cuando se bloquea la sinapsis es que el borracho entra en un estado de ansiedad y depresión. Por eso usted habrá visto que los borrachos empiezan a llorar y llorar. Cuando están sanos no lloran, pero cuando están borrachos inundan sus casas con lágrimas. Entonces vemos que el hebreo tiene una riqueza increíble en cuanto a conceptos. La propia palabra nos indica lo que provoca esa palabra. En este caso, jamar nos indica la acción que hace el vino en el cerebro. ¿Qué hace el vino en tu cabeza? Pone un muro de agua para que no puedas pensar bien. El tercer término traducido como vino es tirosh. Este término se refiere específicamente al mosto o jugo de uva recién exprimido. Entonces ya saben lo que vamos a tomar en la cena memorial y durante la semana de Hamaxa. ¿Qué vamos a tomar? Tomaremos tirosh o vino nuevo. El cuarto término traducido como vino es shekar. Este término se refiere a cualquier bebida fermentada que cause embriaguez, incluyendo el vino, la cerveza y la sidra. Entonces tu vodka que consumes se llama shekar. ¿Y cómo se dice borracho en hebreo? Se dice shikur. Vea usted, la palabra borracho y bebida intoxicante se escriben casi igual. Borracho es shikur y bebida intoxicante es shekar. En Ruth 3:7 se nos describe a la moabita Ruth
Ruth, la cual se embriagó con vos, y la palabra hebrea utilizada para describir la embriaguez de ambos es shikur. Ahora vamos a hacer una conexión interesante. La palabra shekar, traducido como bebida intoxicante, puede cambiar completamente de significado si cambiamos el orden de dos letras que la componen. Fíjense muy bien, shekar se escribe con tres letras hebreas, shin, kaf y resh. Vamos a permutar las dos primeras letras y obtenemos lo siguiente. ¿Qué palabra hebrea se formó? Se forma la palabra hebrea kasher o kosher, que significa apto, adecuado. La lección Haruajin es simple de entender. Si nosotros ordenamos nuestra vida intoxicante o shekar, entonces el resultado será una vida kasher o apto delante de Yahweh nuestro Elohim. O dicho de otra forma, si tú desordenas tu vida kasher o limpia, entonces como consecuencia tendrás una vida intoxicante, te volverás un borracho, maleante, asesino, desleal, mujeriego y tantas cosas horribles te pueden suceder. Por tanto, decimos lo siguiente: de una vida kasher a una vida shekar hay solo un paso de separación. Tú decides en cuál bando quieres vivir. Si decides vivir una vida kasher, entonces serás gobernado por el Ruach de Yahweh Elohim. Pero si decides vivir en el estado shekar, entonces serás gobernado por el mismísimo Hasatán y sus demonios. Ahora contestemos la pregunta que quedó pendiente. ¿Nosotros celebraremos el Pesaj en su temporada? Vamos a verlo. El equinoccio de primavera cae el día 20 de marzo del 2023. Ponemos esa fecha romana en el tiempo torático. ¿Qué fecha torática está cayendo el equinoccio de primavera? El primer día del año en Rosh Hashanah, lo que significa que este año torático 5993 estamos comenzando justo al arrancar la primavera. Por ende, vamos a celebrar el Pesaj y todas las demás Moedín en su temporada o estación, tal y como manda Yahweh Elohim. Cabe mencionar que existe un pequeño desfase de 1.24 días cada año con respecto al equinoccio, lo que significa que cada año el equinoccio se adelanta en 1.24 días con respecto al tiempo torático. Eso lo explicamos hasta el cansancio en los temas del tiempo. Entonces, cada año el Rosh Hashanah se irá alejando en 1.24 días con respecto al equinoccio. Por eso se realiza el ajuste del tiempo. Pero ojo, ese desfase no puede ser mayor a 4 días. Es decir, si alguien tiene un tiempo donde el equinoccio difiere del Rosh Hashanah en más de 4 días, entonces ese calendario está totalmente descalibrado. Por ejemplo, este año torático 5993, estamos en un año con desfase 0. ¿Por qué? Porque el Rosh Hashanah coincide con el día del equinoccio. Es decir, este año 5993 no es cualquier año. Es un año muy especial. ¿Por qué será? Bueno, la tetra alineación estelar nos da la respuesta. Fíjense que el Rosh Hashanah está cayendo el día 20 de marzo, justo el día del equinoccio de primavera. Ese día está ocurriendo la alineación de 3 planetas más la luna. Tenemos al planeta Nogá, Sadik y Mercurio alineándose con la luna y formando una línea cerca de la eclíptica o carretera del Sol. ¿Será simple casualidad que esta alineación está ocurriendo justo el día del año nuevo hebreo? Claro que no, no es casualidad, y cuando hagamos la siguiente conexión se te erizará la piel. En el capítulo 1, Jacotz y la espina, examinamos el eclipse de luna de sangre que ocurrió el día 8 de noviembre del 2022. Ese eclipse anunció que 5 días más tarde, el 13 de noviembre, cambiaran los 10 mandatos del Creador, sustituyéndolos con 10 mandatos climáticos. Y aquí está lo interesante. Desde el día que cambiaron los 10 mandatos hasta el día de hoy, que estamos en Rosh Hashanah, ¿cuántos días transcurrieron? Pasaron 126 días.
El número 126 también lo examinamos qué significa. En el capítulo 2, Abiyá y las señales antes del fin, vimos claramente que el número 126 hace referencia a la frase de juicio, Mene Mene Tekel Uparsin. Vamos a recordar un poco. Fíjense en la tabla, un mene equivale a 50 ciclos. Eso ya lo hemos calculado en detalle y con las fuentes correspondientes. Vean los temas mencionados. Entonces, un mene equivale a 50 ciclos, otro mene equivale a 50 ciclos, un tekel equivale a un ciclo y finalmente un uparsin equivale a 25 ciclos. Sumando esos 4 datos tenemos que la frase mene mene tekel uparsin da como resultado 126 ciclos y estamos viendo que desde el día en que cambiaron los 10 mandatos el 13 de noviembre del 2022 hasta hoy 20 de marzo del 2023 han transcurrido 126 días. La pregunta es, ¿por qué hoy en Rosh Hashanah se está produciendo la tetraalineación estelar? Muy simple, es una respuesta directa al número 126. En simples palabras, esto es una confirmación de que este año torático 5993 no va a ser un año cualquiera. ¿Qué va a pasar este año 5993? La respuesta se encuentra en la frase Mene Mene Tekel Uparsin. Esa frase, ¿a quién se le reveló? Al profeta Daniel. Por ende, ¿qué va a comenzar este año 5993? La semana 70 de Daniel. Las señales lo están anunciando. Primero vimos un eclipse de luna de sangre el 8 de noviembre del 2022. Luego el 13 de noviembre cambian los 10 mandatos del Creador y ponen 10 mandatos climáticos. Ese día 13 de noviembre el Sol se ubica en la constelación de la balanza. Y curiosamente la frase Mene Mene Tekel Uparsin es una frase que representa un peso de una balanza. ¿Cuánto es ese peso? Es 126 ciclos o 2520 geras. Esos 2520 geras ya explicamos que representan 2520 días o 7 años finales para la culminación de los tiempos. Por tanto, esos 2520 días o 7 años finales se han estado anunciando desde que ocurrió el eclipse total de luna de sangre el pasado 8 de noviembre. En consecuencia, con esta tetraalineación estelar se confirma que estamos cruzando el umbral para entrar en los 7 años finales. Yahweh Elohim ya pesó a todos los reinos del mundo en la balanza y les está dando 7 años para que hagan lo que tengan que hacer, y cuando terminen esos 7 años Yahweh comenzará a actuar y les quitará el reino a todas las naciones y se la entregará a su hijo, cumpliéndose de esta forma el Tehilim 2 que dice: pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Por tanto, este año torático 5993 comienza la cuenta regresiva para todas las naciones. Les queda 7 años para hacer sus fechorías. Luego el reino pasará a nuestro Mashiach Yahshua y a los Kadoshim, y ellos la regirán con vara de hierro. Entonces este año torático 5993 será un año clave para el pueblo redimido. ¿Cómo sabemos esto? Fíjense en qué constelación está ocurriendo la tetraalineación estelar. Está ocurriendo en la constelación de los peces, y nosotros sabemos que los peces representan a los redimidos. Por ejemplo, ¿cuántos peces Kefas capturó en sus redes? Yohanan 21:11 menciona 153 peces. Esos peces representan al pueblo redimido. Por tanto, Yahweh Elohim nos está dando señal de que este año torático 5993 no será un año cualquiera, y cuando hagamos la siguiente conexión se te volverá a erizar tu piel. ¿Qué sucede si sumamos las cifras del número 5993? Sumemos 5 más 9 más 9 más 3 es igual a 26. ¿Qué significa el número 26? Pues resulta que el número 26 es el valor numérico del nombre del Creador Yahweh. Por tanto, el año 5993
2023 es un año sellado con el nombre Kadosh del Creador. Yahweh nos está enviando señales por todos lados, por medio de la astronomía, por medio de su palabra, y hasta incluso los propios números dan testificar de ello. Estamos entrando en los últimos 7 años finales. 6.000 menos 5.993 es igual a 7. Son los últimos 7 años que le quedan a la humanidad, y cuando hagamos la siguiente conexión te darás cuenta que la mano de Yahweh está en todos lados. ¿Qué año romano estamos? Estamos en el año 2023, y hasta incluso este año romano da testificar que estamos entrando en los últimos 7 años finales. Fíjense, ¿qué sucede si sumamos las cifras del número 2023? ¿Qué sucede? Sumemos 2 más 0 más 2 más 3 es igual a 7. Son los últimos 7 años finales y arrancan este año romano 2023. ¿Se dan cuenta de la perfección con que Yahweh hace las cosas? ¿Quién podría hacer todo esto para que encaje todo? Primero las lunas de sangre, luego cambian los 10 mandatos, luego ocurre el terremoto en Turquía. ¿Qué se encontraba en Turquía? Las 7 asambleas de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El mensaje del terremoto en Turquía es claro: Yahweh hará temblar a todas las asambleas. ¿Por qué? Porque hemos llegado al umbral para entrar en la etapa final de la historia. Por tanto, a prepararnos con mayor fuerza y empeño. Los últimos 7 años finales están tocando nuestros pies, y Yahweh nos dice lo siguiente: Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad.